En esta carta nosotros podemos notar algo bastante interesante. Si podemos ver una iglesia como la que está acá, una iglesia que estaba bien fundamentalmente, digamos, en las doctrinas que nosotros creemos, igual que la nuestra. Pero hubo un momento donde comenzaron a pasar situaciones y la iglesia comenzó a sufrir quizás... Gracias. La iglesia comenzó a sufrir ciertas situaciones que eran complejas, y el apóstol Pablo se va a enterar de todo lo que estaba pasando, y una de esas cosas que estuvieron pasando fue la enseñanza falsa sobre ciertos movimientos de ese momento, y el apóstol Pablo va a comenzar a hablar en cuanto a todo esto, ¿sí? Estas falsas creencias que tenía y se estaban metiendo dentro de la iglesia, ¿sí? Era una iglesia como esta, como la mía, en la que yo me congrego, en la que estoy sirviendo al Señor, una iglesia sana, pero en un momento estas enseñanzas se estaban introduciendo. Y eso llegó a ser uno de los motivos por los cuales el apóstol Pablo va a escribir esta carta y va a poner en alto quién es Jesús. En esta sección que tenemos que estudiar quién es realmente Jesús, y realmente el Jesús que los otros hablaban no puede salvar. Jesús que muchas veces las religiones predican es un Jesús diferente de la Biblia. Por lo tanto, ese Jesús no puede salvar. Por más que te digan un versículo, por más que hagan algo de eso, ese Jesús no puede salvar. Porque es un Jesús deformado. Es un Jesús hecho de acuerdo a lo que la mente del ser humano quiso hacer, y tergiversaron y adulteraron la palabra. Bueno, el apóstol Pablo se encuentra en una situación como esta, ¿no? Hablando a una iglesia que se había introducido de todas estas enseñanzas, y del versículo 15 en adelante vamos a tener lectura, y después de eso le voy a invitar a hablar juntos. Así dice la palabra, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho mi Jesús. Bueno, entonces acá en este versículo 15 tenemos la primera parte que nos va a mostrar en cuanto a que Jesús es, dice ahí, la imagen del Dios invisible. Y lo primero que está para resaltar ahí es esto que aparece ahí, es. ¿Sí? ¿De quién vamos a hablar? Dice es. Él siempre fue la imagen del Dios invisible. Él siempre. ¿Sí? Desde la eternidad pasada, cuando se manifestó en carne, y en tiempo futuro, hasta el tiempo presente, siempre, Él es. Él es la imagen, ¿sí?, del Dios invisible. Lo que va a presentar acá el apóstol Pablo es algo que tiene que ser algo notable, y se va a ver acá en este pasaje como en otras oportunidades. Es que los gnósticos, las personas que creían ahí en cuanto a esta filosofía, hablan acerca de que Dios era muy bueno, sí, lo inmaterial era muy bueno y lo material era malo. Por lo tanto, Dios no podía haber creado nunca a la humanidad porque la humanidad era mala. Toda la materia es mala en sí misma. Entonces, lo que ellos creían era que en realidad, como Dios no pudo crear al ser humano por lo malo que es,
lo que hizo fue hacer diferentes creaciones, y las llaman emanaciones, ¿sí? Una detrás de otra, hasta que en un momento una de esas emanaciones, ¿sí?, fue quien creó, ¿sí?, lo material, el mundo y el universo. Porque Dios, siendo Dios es bueno y el material es bueno, no puede crear algo malo. Así que ellos hablaban de eso, y que Jesús fue una de esas creaciones, de esas emanaciones, y que por lo tanto tuvo un principio, el Jesús que ellos hablaban. Entonces, el apóstol Pablo va a decir, de quien voy a hablar es, siempre fue, nunca hubo un tiempo donde Él no fue, siempre existió, y Él siempre fue, y luego usa la expresión ahí, la imagen del Dios invisible. Así que acá tenemos, ¿sí?, ahí en ciertas diapositivas vamos a mencionar algunos comentarios acerca de esto, y bueno, esa palabra que usa ahí de imagen también tiene dos traducciones, una tiene que ver con imagen y otra con semejanza, ¿sí? Y el hombre fue creado a imagen y semejanza, pero el énfasis más bien está en la semejanza, lo parecido. Y acá de Jesús está diciendo Él en cuanto fue la imagen intacta, tal cual, perfecta, como clonada, ¿sí? La imagen misma, no algo parecido, no algo semejante. Mirá que nosotros decimos, qué parecido que es tu hijo a vos, qué semejante que es a vos, ¿no? Muy parecido es, lo decimos en cuanto a carácter, aspectos físicos, y es algo parecido, ¿sí? Pero Jesús no era parecido a Dios, ¿sí? Era Dios mismo, ¿sí? Él era la imagen viva, era igual, ¿sí? Entonces no hay algo parecido, sino que Él es la imagen intacta. Es como cuando uno mira en el espejo, uno ve la imagen intacta de lo que uno es, ¿sí? Entonces podemos llegar a decir que Él era como el espejo de Dios el Padre, manifestado a los hombres. Fue visible algo que no lo era, porque a Dios el Padre nadie lo ha visto jamás, ¿sí? Y todo eso habla mucho en el Antiguo Testamento en cuanto a esto, que nadie lo había visto. Entonces Jesús es la manifestación de este ser invisible, este ser supremo. Así que Él es justamente lo visible de Dios. Entonces cuando hay situaciones donde Él se encuentra en los evangelios, le va a decir justamente, si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo soy la viva imagen del Padre. Dice, ¿cómo que no viste al Padre? ¿Cómo que no conoces al Padre? Si me viste a mí, lo conoces, lo ves. Porque era la manifestación. Pero cuando quizás vemos, o sea, que es la ilustración de un espejo, es la imagen tal cual. Pero es un punto, es un lado de esta verdad, pero cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de que es Dios, pero es una persona dentro de este Dios, ¿sí? Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿sí?, lo que vemos nosotros es la imagen de Dios, es Dios, pero es una persona diferente. ¿Sí? Ustedes digan que sí, porque yo también digo que sí, nada más, lo creemos por fe. Porque en realidad esto, ¿cómo podemos comprender con una mente tan fina, ¿no?, algo que estamos hablando de un concepto que sobrepasa nuestro entendimiento? ¿Sí? Nosotros traemos el concepto de Trinidad, pero es triunidad, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Lo creemos por lo que la palabra nos dice, pero no llegamos a entender. O sea, ¿qué criatura puede entender a su Creador? Ninguna puede hacerlo, porque no tiene la capacidad de hacerlo, es imposible. Entonces lo que está diciendo acá es que justamente el Jesús que hablan los gnósticos nada que ver tiene con el Jesús de la Biblia, con el Jesús que se fue revelado en el Antiguo Testamento y manifestado en carne y estuvo ahí, era el que predicaba el apóstol Pablo. Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible.
Y luego ahí tenemos acá diferentes comentaristas que nos hablan en cuanto acerca de él como la imagen, ¿sí? Y me gusta un pasaje que podríamos citar como paralelo en ese concepto, Hebreos capítulo 1, acompáñenme ahí por favor, y va a decir en este capítulo 1, versículo 1, una introducción bastante importante, ¿sí? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, estableció, versículo 2, ¿no?, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su deidad, y quien sustenta, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que acá tenemos una idea similar, aunque la palabra en el original de imagen ahí es diferente a la que vemos nosotros en Colosenses, también es similar al concepto de transmitir una imagen, ¿sí? Y está hablando en cuanto a su deidad. Y algunos estudiosos, cuando hablan de Colosenses capítulo 1, versículo 15, que habla acerca de que Él es la imagen del Dios invisible, hablan de el Hijo y su relación con la deidad, o Cristo y su relación con Dios, en cuanto a que es parte de esto. Por lo tanto, tenemos acá que dice el versículo 15, continúa diciendo, el primogénito de toda creación. Y cuando nos encontramos con esta parte, nosotros lo que tenemos que notar acá es que esta palabra de primogénito tiene diferentes usos según el contexto, así que lo que tenemos que entender acá es que es una palabra como salvación, ¿sí? Es como la palabra salvación, cuando uno puede ver sálvame, oh Dios, determinado salmo, y habla de cierta situación en ese momento. No está hablando de una salvación eterna, está hablando de una salvación de un momento, de una circunstancia, de algo específico. Y en otros momentos habla la Biblia de salvación en cuanto a la salvación eterna, ¿sí? Según el contexto uno lo entiende, no hace falta dar mucha explicación de eso. Aún nosotros hacemos el mismo paralelismo de palabras, ¿no? Entonces, me salvé, vino colectivo temprano, ¿sí? ¿Salvaste tu alma? No, te salvaste de no perder un premio de trabajo o de algo como eso. Te salvaste de esperar o fuiste sentado, bueno. Pero hay otros momentos donde nosotros hablamos, como compartían acá desde el púlpito, y decían justamente de que el ser humano tiene que ser salvado, porque estamos condenados de nacimiento. Y hay un momento en la vida donde tiene que llegar la salvación a esa persona, porque si no va rumbo a una condenación. Así que acá tenemos la palabra primogénito también en diferentes usos en la Biblia. Entonces, el sentido que le va a dar acá tiene que ver con esto que se menciona acá, dice: el Hijo tiene todos los derechos pertenecientes al primogénito a causa de su posesión preeminente sobre toda la creación. Entonces, hay ciertos comentaristas que van a dar claridad en cuanto a esto que nos hablan de primogenitura. Entonces, era aquel no solo nacido, que es el primer hijo, y que tenía el derecho de ser heredero, ¿sí?, de todo, no solo por nacimiento, sino que después en el tiempo esto se transformó en sinónimo de señor, como dueño de. Entonces tiene que ver con esto como los derechos de ser primogénito, ¿sí? Así que el contexto de acá no es que está hablando de que Jesús tuvo un inicio. Él no tuvo un inicio, ya dijimos, es, ¿no? Después el pasaje sigue hablando acerca de su eternidad. Entonces, no tiene que ver con un inicio, sino tiene que ver con una posición de primogénito, de tener un derecho
sobre toda la creación, que es lo que vimos nosotros en la lectura de Hebreos también. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá es que se está hablando de Jesús como que tiene el derecho de toda la creación. Recuerden que esto tiene que ver con una falsa enseñanza. Lo que el apóstol Pablo está dando acá es respondiendo a ciertas inquietudes de los creyentes de esa época. Estas enseñanzas tenían que ser refutadas con la Biblia, con lo que Dios mismo reveló de sí mismo. Por lo tanto, esto tiene que ver con eso, con un momento específico donde va a dar claridad a una respuesta, ¿sí?, que ellos necesitaban tener. Entonces va a decir que Él es el primogénito, Él tiene este derecho sobre toda la creación. Dice el versículo 16, ahí, acá tenemos quizás algún comentario más que nos habla en cuanto a su primogenitura, ¿sí? Y el versículo 16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces, recuerdan que en un momento estaba diciendo que no creían que Dios podía haber creado algo malo. Bueno, de hecho tampoco nosotros creemos que Dios puede crear algo malo. Creemos exactamente lo mismo en ese punto. Porque si vamos al Génesis y vemos la creación, vamos a ver que después de cada creación hay una pequeña acotación que Dios hace de lo que ha creado. Y que era que bueno, y por momentos y en gran manera. Así que todo lo que Dios hizo fue bueno. Y cuando vemos nosotros acá, versículo 16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Claro, porque, como les decía, como Jesús fue una emanación para ellos, una manifestación simplemente creada por Dios, hubieron otros también que crearon otras cosas. Y lo que está diciendo acá tiene que ver con que en Él fue creado todo. No existe nada, dice el apóstol Pablo, que no haya sido creado por Jesús. Ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No, pero justo que Dios trae con cosas, visible e invisible. No existe, dice Pablo, nada creado que Jesús no haya creado. Y todo cuando lo creó fue bueno. Entonces lo que tenemos acá dice que fueron creados en Él. Y hay una descripción, versículo al final del 15 dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y lo que nos encontramos con esto tiene que ver con ciertos rangos que se entiende en cuanto a hacia los ángeles también. Y también Efesios habla en cuanto a esto, de que Él los creó también. Él creó todo, aún a ellos. Porque claro, dentro de lo que ellos creían estaba el hecho de que los ángeles eran los mediadores, eran los que traían las comunicaciones de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo acá con claridad es que Él los creó a ellos. Él es el creador. Él lo creó todo. Aún a estos que ustedes pueden llegar a decir que son los mediadores, Él los creó. Ellos tuvieron un inicio en Dios. Todo fue creado de la nada. Lo que no era, lo que no existía, Dios lo creó. Dios lo diseñó en su mente. Lo que nos habla primera de Pedro capítulo 1, que nos habla de que todo esto fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, en cuanto a la redención. Todo fue diseñado antes de ejecutar el plan. Todo fue hecho antes.
Así que cuando miramos el tiempo presente, nada escapa a la soberanía de Dios, porque esto ya pasó en la mente de Dios. El hecho de que estemos acá ya pasó en la mente de Dios antes de que existiéramos. Todo fue creado por Él y fue diseñado por Él. La perfección misma del universo. Todo. Es más, vos mirás documentales en cuanto a los océanos y vas a ver, y aún hacia las selvas también, que siguen descubriendo nuevas especies. ¡Wow! ¿Cómo que todavía el ser humano sigue descubriendo nuevas especies? Todavía con tanta tecnología, con tantas cosas, no sé qué cantidad, pero hay una cifra bastante grande, que se encuentran por año. La creatividad de Dios. Y cada uno es diferente de otro en la creación misma. Y es más, algunos ni saben qué función cumplen dentro del ecosistema. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo. Visible e invisible. No importa qué, todo fue creado en Él. Y dice al final, todo fue creado por medio de Él, y después usa otra expresión, para Él. ¿Sí? Eso quiere decir que en esta enseñanza que el apóstol Pablo está dejando a la iglesia en Colosas, ¿sí? Dice que fue creado en Él, o sea, como quien diseñó todo, que fue el medio de donde se ejecutó eso, y también fue el mismo objetivo o propósito de la creación, el mismo. Así que todo lo creado es para Él. Fue creado para Él. Aún de esos animales que nosotros nos molestan y decimos ¿para qué están? Todo fue creado para Él. Te molesta a vos porque no fue creado para vos. Fue creado para Él. Todo es parte de lo que Dios quiso hacer. Y si Dios hubiese pensado que eso no tendría que cumplir ninguna función y no servía para nada, Dios no lo hubiese creado. Porque Él es la fuente insondable de sabiduría. Por lo tanto, nada en este mundo fue creado sin un propósito. Vos no fuiste creado sin un propósito, y yo tampoco. Hay personas que en este mundo se encuentran sin propósito en este mundo. Se encuentran vacíos, que les faltan algo, como te pasaba a vos y me pasaba a mí. ¿Por qué? Porque no habías descubierto el propósito eterno que Dios tiene con vos. Y como no descubriste, creías que no valías nada, que a nadie le importaba si vivías o si morías. Y hay personas que quedan en pozos depresivos porque creen que no le importan a nadie. Dios te creó, te inventó a vos con un propósito eterno. Te creó para Él. Por eso como te desviaste, te descarriaste, cada cual siguió su camino, perdimos el propósito y nos encontramos desorientados en este mundo. Porque quisimos encontrar un propósito, quisimos dejar convertirnos nosotros en el propósito de la existencia, de para qué estamos acá, de un buen pasar, de una buena vida, un montón de cosas. Y nos encontramos así, y aún nos encontramos vacíos. Porque Dios es el propósito. Dios es nuestro propósito. Para Él estamos en este mundo. Y aún, lamentablemente, el creyente, o sea nosotros, perdemos muchas veces el rumbo. Nos olvidamos que fuimos creados para Él.
Entonces nosotros ya conocimos a Cristo, pero de pronto comenzamos a vivir vidas vacías nuevamente. Porque las ocupaciones, porque el trabajo, porque las aspiraciones, porque las carreras, porque lo que fuese, nos quitan de que estamos para Él. Nos desenfocan. Y bueno, como estamos con mucho trabajo, y bueno, no puedo estudiar tanto para decir la palabra. Bueno, porque estoy trabajando tanto, no tengo tiempo para hacer un ministerio en la iglesia. Porque comenzamos a vivir para nosotros mismos. Y olvidamos que fuimos creados para Él. La vida en plenitud está cuando Él, ¿sí?, Cristo mismo, es el propósito de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba y nunca en las de la tierra. Cuando nosotros comenzamos a vivir para Él, es que comenzamos a tener vida nuevamente. Porque de pronto nos encontramos, sino como que crecimos, como que avanzamos y demás, pero de pronto nos estancamos. Y cuando algo se estanca, cuando algo se queda, comienza a largar olores feos. Y uno trata de alejarse de esos olores feos. ¿Sí? Y de pronto el creyente se encuentra de esa manera. Y hay una fragancia horrible. Con quejas, con murmuraciones, con malos pensamientos, con malas actitudes, con dobles sentidos. Todo el trabajo y que toda la plata que no alcanza y que vivimos hablando de eso y hablamos de un millón de cosas, menos del Señor. Y de pronto nos encontramos viviendo el bien de para Él para nosotros. Y pervertimos el propósito de nuestra vida. Por lo tanto, lo que tengamos en ese tiempo no va a ser algo que glorifique a Dios. Porque estamos mirando hacia nosotros mismos. Porque estamos con la mirada hacia nosotros. Y no podemos disfrutar de la vida en abundancia que el Señor promete para nosotros. Que Él quiere para nosotros. Porque estamos muy ocupados en nosotros. Continuamente. Toda la creación tiene que apuntar hacia Él. Nosotros somos parte de todas las cosas. Y dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces lo que está diciendo acá en este versículo 17 es que antes de que existiera algo, Él ya existía. Otra vez este concepto. ¿Sí? Antes de todo, ya Él era. Fue antes de todas las cosas. Y luego dice, y todas las cosas en Él subsisten. Así que todas las cosas, ¿de qué todas las cosas hablando? De todo lo que dijo antes. No escapa nada de eso. ¿Sí? Subsisten. O sea que todavía existan personas que han dañado mucho a otras personas dentro de la sociedad, siguen existiendo y son sostenidas por Él también. Los animales mismos, el universo, todo subsiste por Él. Así que lo que nosotros debemos comprender acá es que no solo, ¿sí?, que no solo Él, ¿sí?, fue quien creó, diseñó todas las cosas, como en el Génesis capítulo 1 podemos ver, sino que después siguió pendiente. Es como que cada día, para nosotros días, ¿sí?, porque Dios es eterno, pero en cada momento de la eternidad Dios está pendiente de cada
criatura. Así que por Él todavía sigue suspendida la tierra y en ella la gravedad. O sea que la gravedad se sostiene por Jesús mismo. Por medio de Él subsisten todas las cosas. O sea, gracias a Él nosotros no nos acercamos un metro más ya cerca del Sol. Gracias a Él vos y yo subsistimos hoy, ahora. Porque en el momento que Él deja de hacer eso, vos dejás de subsistir. O sea, de que cada ser, cada criatura permanece con vida solo porque Dios quiere que así sea. Por misericordia de Dios. Así que claro que cada día de nuestros días podemos dar gracias a Dios porque estamos vivos. ¿Por qué estamos vivos hoy? Porque Él quiere. Y vos estás viva hoy y vivo yo también hoy porque Dios lo quiere así. Porque todavía Él no acabó la obra que está haciendo en vos y en mí. Él la sigue perfeccionando. Él sigue trabajando. Él está acomodando a Cristo en tu vida. En cada momento de tu vida. Y hay personas que anhelan la muerte. Hay personas que esperan la muerte. Y Dios no se la da porque Él tiene misericordia. Porque esa persona está sin el propósito en su vida. Dios está permitiendo que te esté acá. ¿Por qué? Podríamos dar quizás razones humanas. Pero en realidad solo Dios sabe por qué. Pero sigue existiendo solo porque Dios quiere. Y vos estás acá porque Dios quiere. Tranquilamente podríamos dejar de existir. Y está diciendo algo tan maravilloso de que aún cada átomo nuestro de nuestro cuerpo sigue trabajando y cumpliendo todas las funciones porque Él quiere. O sea que está diciendo que Él sostiene cada átomo de tu cuerpo y del mío y de toda la humanidad y cada ser vivo en Él subsiste. Es un Jesús maravilloso el que habla la Biblia. Amén. Fíjense que cuando comenzamos a hablar de Jesús, claro que uno se puede comenzar a enamorar de Él. Porque gracias a Él es todo. Y Él tiene propósitos eternos en nuestras vidas. Y aún con las circunstancias que nos tocan vivir. Así que, claro que es maravilloso. Podemos ver a este Jesús que vemos acá en la Biblia. Y dice, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y cuando miramos nosotros este versículo 18, nos encontramos justamente con algo nuevo, con algo que no había pasado antes, algo que no existía. ¿Sí? Fíjense que acá dice que versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y sabemos que podemos armar una unidad entre Efesios y Colosenses. Efesios que nos habla del cuerpo que es la iglesia, y Colosenses nos habla de la cabeza, de Cristo. Y acá dice que es la iglesia, y luego dice, Él que es el principio. Claro. Cuando nosotros hablamos de esto, recuerdan este concepto. Él siempre fue antes de todas las cosas. Y Él siempre fue el principio de todo. En Él se diseñó, se creó, se ejecutó todo. Así que ahora lo que está diciendo es que hay una nueva creación. Hay algo nuevo que antes no fue creado. Esto no se creó en Génesis capítulo 1. Esta creación es nueva. Esta creación es la iglesia. Y Él también, que antes fue el principio, tiene que ser el principio para esta nueva creación.
Entonces dice acá, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos. O sea que Él tenía que ser el primero aún dentro de la iglesia. Él tenía que ser el primogénito entre los muertos también, no solo el primogénito de toda la creación, sino de esto que la nueva creación, que es la iglesia, tenía que ser el primogénito también, una nueva creación. Así que lo que Él tiene que hacer es resucitar primero, porque Él es el alfa y es la omega, es el principio y es el fin. Porque Él es el primero de todas las cosas, Él es antes que todas las cosas, en Él se inicia todo, en Él subsiste todo y en Él termina todo, porque todo es para Él. Por lo tanto, esta nueva creación necesitaba Él ser el principio. Así que este título de cabeza nunca lo había tenido, porque no existía esta creación. Así que ahora, en esta nueva creación, Él va a tener un título que antes no tuvo. Cabeza del cuerpo, cabeza de la iglesia. Él es el primero. Y lo demostró siendo las primicias. ¿Sí? Siendo el primero de entre los muertos. Claro, hubo resurrecciones antes que esto. Pensamos en Lázaro, pensamos quizás en el Antiguo Testamento también hubo resurrecciones, pero todas esas resurrecciones que hubieron fueron momentáneas y desembocaron en la muerte. ¿Sí? Así que resucitaron en esta vida. Y Jesucristo resucitó en la vida venidera. De entre los muertos, para ya no ver muerte. Pero aún cuando Jesús estuvo en la cruz y que salieron de las tumbas, dice que salieron las personas que estaban ahí enterradas, esas personas resucitaron para volver a morir. Así que Él fue el primogénito entre los muertos. Él que es el principio. Así que esta iglesia dice, no es que está creada por el hombre, por personas, no la manda ángeles. Jesús mismo fue el que la creó. Y luego dice, para que en todo tenga la preeminencia. Él, dice, tenía que tener el derecho de tener el primer lugar para los creyentes, para la iglesia. No tenía que existir nada en la cual él no sea el primero y que tenga el derecho de ser respetado como tal. Él tuvo, a partir de eso, la preeminencia en todo. Él tiene el derecho, no solo por diseño, sino por ejecución, ¿sí?, de tener la preeminencia en todo. Así que Él tiene el derecho de tener la preeminencia en nuestras vidas, en cada día de nuestros días. Él tiene ese derecho. Él lo tiene. Que no se lo demos es otra cosa. Pero Él lo tiene el derecho. Así que lo que estamos hablando acá, estamos hablando de un Dios que se humanó, que tomó forma humana, que nunca dejó de ser Dios, aún estando en la condición de hombre. Todos sus atributos estaban vigentes en Él, porque si algo no estuviera en Él, Él dejaría de ser Dios. Él era Dios con forma humana, Él tenía todos los atributos, todos. Si vemos Filipenses capítulo 2, nos habla justamente de un ejemplo en el cual, ¿sí?, Él lo que hizo fue humillarse tomando una forma humana. Pero a la misma vez, Él puso por prioridad a nosotros antes que la suya. Y ese es el contexto de Filipenses capítulo 2. Porque todos somos llamados a imitar, a tener ese mismo sentir de priorizar el otro antes que uno mismo. Y me está diciendo que vos dejes de ser hombre.
dándole lugar a otro. Jesús no dejó de ser Dios para dar un lugar a que el hombre sea salvo. Porque si eso pasaba, la creación como la conocemos hubiese dejado de existir. Porque Dios mismo sostiene toda la creación. Así que lo que tenemos acá dice el versículo 19. ¿Sí? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No un poquito, no algo, sino que en él habitase toda la plenitud de Dios. Y acá mismo tenemos la cita del capítulo 2, versículo 9, acompáñame a leerla ahí, que dice así: porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No un poco, no algo, absolutamente toda. ¿Recuerdan? La imagen, ¿sí? Tal cual, exacta, como una clonación, parte misma de la sustancia. Dios mismo. No como los griegos que creían en semidioses. No, 100% Dios. Así que cuando nosotros vemos todo esto, acá dice encima corporalmente. ¿Cuál era el enseñanza del gnóstico? La materia es mala. Y ahí Pablo está diciendo, en esa materia que acompañó el cuerpo de Jesús, eso, ahí habitó toda la plenitud de Dios. No guardó nada de Dios. Todo habitó en ese cuerpo. Corporalmente. Así que él está refutando todas estas enseñanzas que ellos estaban recibiendo en ese tiempo. Versículo 20, ¿sí? Dice así, en la parte vamos a ir más rápido, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, dice en este mismo pasaje que había que reconciliar. Había que reconciliar todas las cosas. Cuando vemos esto, nosotros tenemos que notar justamente acá es que algo que va a hacer hincapié es que él mismo que la creó, él mismo la reconcilia. El Dios que estamos mostrando en la Biblia, que está acá, es un Dios que está presente en la creación. Este Dios que estamos hablando está pendiente de tu vida. Dios está pendiente de que el ser humano que vive en pecado, que vive lejos de Dios, pueda ser reconciliado con Él. Porque no hay nada más maravilloso para Él que sus criaturas, sus creaciones, se reconcilien con su Creador. No hay nada más maravilloso. Él lo ha hecho todo. Dios hizo todo para que el ser humano pueda reconciliarse con Él. Y gente pone un millón de excusas para no creer en Dios. Y personas ponen todas sus dificultades, todo lo que pasaron, y ponen todo eso delante de esta excusa. Y Dios hizo todo por ellos. Dios le puso el alcance de la salvación, la reconciliación. Y para eso fue necesario pagar un precio alto. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Era necesario la sangre de Dios para perdonar pecados, porque lo único que puede perdonar pecados es Dios, y su sangre era el único requisito para la salvación del hombre. Y de esa manera, de esa muerte tan atroz, fue el medio
por el cual Él puede hacer la paz entre Dios y los hombres. Por eso no hay ningún otro mediador, no hay ninguna otra manifestación, no hay otro ángel, no hay otra cosa creada que pueda cumplir con esto. Solo fue Él el que lo pudo lograr. Solamente Él. Por eso hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y acá menciona versículo 21, ¿sí? Tenemos ahí, vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Lo que le está recordando es que ellos necesitaron ser reconciliados. Ellos, al igual que cualquier persona, hubo un momento donde se encontró siendo enemigo de Dios. Toda persona nace en esa condición de enemigo de Dios por causa del pecado. Todos nosotros, ¿sí?, estamos en este mundo. Y de lo que hemos conocido, podemos mirar hacia atrás y mirar ese momento glorioso en el cual Él ha vertido su sangre en nosotros y nos ha perdonado. Pero hay un resto que no. Acompáñenme a 2 Tesalonicenses, capítulo 1. El apóstol Pablo quiere dar consuelo a la iglesia en Tesalónica. Y en medio de todo ese consuelo de persecución, de sufrimiento que están pasando, él quiere consolarlo. Y fíjense cómo va a consolarlo. Observen ustedes capítulo 1, 2 Tesalonicenses. Versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y este que estaba sufriendo. Y dice, bueno, es por causa del reino, lo van a padecer. Pero también lo que quiero mencionar, dice Pablo, es justo que Dios pague a esos que los atribulan a ustedes con tribulación. Pero esa tribulación no va a ser en este tiempo presente, va a ser en el tiempo futuro. Y va a decir ahí el siguiente, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Nosotros tenemos esperanza, dice. Versículo 8, pero hay otros que no, a los que les va a pagar. Versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución, para dar pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por lo tanto, cualquier persona en este mundo que no deposite su fe en este único medio de salvación que es Jesucristo, que rechace, porque en este punto el rechazar significa no creer. Si no crees en Jesús, lo rechazás. Y dice que esa persona se rehúsa a creer en el único medio de salvación. Por lo tanto, va a sufrir una pena, una condena de eterna perdición. Eso es lo que nosotros le llamamos infierno. Lo peor que le puede pasar al ser humano es estar excluido eternamente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De este ser maravilloso que estamos hablando, que creó todas las cosas y hizo todo para sustentar, y que quien sustenta hoy, y quien reconcilia al hombre. Cada día va reconciliando a personas que depositan su fe en Jesucristo. Y dice, hay personas que van a no creer, y al no creer se rehusan a creer. Por lo tanto, el peor castigo que van a tener no es el gusano, no es la cosa esa del dolor y del fuego. Lo peor es estar eternamente alejado de Dios. Ese es el castigo y la pena más grande. Alejado del que lo creó y que hizo todo para que estuviera con Él.
Así que Pablo dice, nosotros recibimos el misterio de la reconciliación. Así que el apóstol Pablo lo que decía es que la iglesia entiende de que su deber, su misterio, es reconciliar al hombre con Dios y presentarle este evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Fíjense, volviendo a la carta a los Colosenses, dice, versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. No hay otra manera en que el hombre pueda presentarse delante de Dios y gozar la eternidad con Él si no es presentado por medio de Jesús. Si no es declarado limpio, puro, sin mancha y irreprensible. Y eso no es por las buenas obras, eso es solamente por los méritos de Jesús. Porque creí en Él y Él me perdonó de mis pecados. No por algo que haga, no por ir a una iglesia, no por leer la Biblia, no por ser buena persona, no por ayudar a alguien, no por hacer una oración o hacer oraciones, plegarias, rezos, sino por creer en que Jesús murió, resucitó y estando vivo hoy, puede perdonarme. Versículo 23. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Fíjense que acá dice, ahora vuelve a mencionar la creación. Y el apóstol Pablo va a decir, este mensaje estamos comunicando a toda la creación debajo del cielo. De los cuales, si yo fui declarado ministro, dice, soy el responsable de llevar este evangelio. Él entregó su vida entregando este evangelio, viviendo por y para Él. Y aún dentro de eso, con todas las limitaciones que había en ese tiempo, dice acá, el cual se predica en toda la creación que está delante del cielo. El Imperio Romano fue lleno con el Evangelio de Jesucristo en ese tiempo. Todo el mundo escuchó acerca de este Jesús que él estaba predicando. Y hoy, con todos los medios de comunicación, con todas las facilidades, con todas las posibilidades de hacer viajes de una parte del mundo hacia otra y movernos a largas distancias en poco tiempo, el Evangelio no ha llegado. Qué cachetazo que es para nosotros hoy, para la iglesia de hoy, para nosotros, que como Cristo no tiene la preeminencia en nosotros, no le estamos hablando a personas que nos rodean de Él. No le estamos hablando del Señor. No estoy hablando del mundo entero que se tiene que hacerlo, pero el mundo de cada uno sí. Él hizo todo para tener la preeminencia en tu vida y se tiene que evidenciar en tu vida y en la mía. Él siendo el tema de conversación con cualquier persona, creyente y no creyente. Porque Él lo hizo todo para tener la preeminencia. Y le debemos a Él hablar de Él. Y Él va a decir, versículo 28, aquí anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar el perfecto de Cristo a todo hombre. Ese es nuestro objetivo. Llevar el Evangelio a todo hombre, a toda persona, sin importar. A veces salimos de casa sin pedir al Señor que nos ayude a ver oportunidades para predicar el Evangelio. Y salimos así, salimos dormidos, preocupados, afanados, y como no estamos pendientes de lo eterno, no vemos las situaciones que Dios puede poner ahí. Porque estamos distraídos, porque no estamos viendo para Él. Y se ve cada día, cada uno sabe
lo que vive. Y Dios quiere que nos levantemos pensando en Él y nos acostemos pensando en Él. Que en el transcurso del día Él pueda traer situaciones, personas, versículos para ministrarnos y que Él sea el todo para nosotros. Él es más que suficiente para cada persona. Él tiene que ser nuestro todo. Él es la razón por la cual estamos. Y si seguimos subsistiendo hoy, es para Él. Vamos a terminar orando. Les invito a inclinar sus rostros, su cabeza, y que puedas pensar un poco en cuanto a cómo afecta esa enseñanza a tu vida práctica, cómo Dios ha puesto en evidencia quizás situaciones en las cuales Él estuvo quisiendo hablar a nuestras vidas, nosotros mirando hacia otro lado, o nos encontramos la gran dolor quizás, y las personas se quieren alejar de nosotros por cómo andamos, por lo que decimos, por los valores que tenemos. Que podamos juntos reflexionar estos minutos antes de terminar, y también si no hubo un momento donde Él no llegó a tu vida, donde nunca has reconocido que Él hizo todo esto por amor a vos y que merecías la condenación y que necesitabas solamente el perdón de sus pecados. Quizás hubo un momento donde eso no pasó, donde nunca hubo un momento de reconciliarte con Dios. Esta puede ser una mañana donde vos podés reconciliarte con Dios, donde vos podés decir: creo en este mensaje de la Biblia, creo que Jesús es Dios, que vino a este mundo, que vivió y que entregó su vida por mí. Te invito a que le puedas expresar con tus palabras que crees en Él. Te invito a que de lo profundo de tu corazón le expreses que crees en Él como Salvador. Voy a orar para terminar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque realmente este mensaje maravilloso de tu palabra nos recuerda el gran Dios que tenemos. Él es, como dice en Apocalipsis, el único digno de recibir, Señor, toda adoración. Todas las cosas, Señor, fueron creadas por medio de Él, por Él y para Él. Y Él es el único digno. Y te damos gracias porque Él, realmente, este Dios maravilloso, Jesús mismo, ha llegado a nuestras vidas y nos ha perdonado y ha causado en nosotros un principio, que hemos tenido un principio con Él en nuestra vida espiritual y fuimos reconciliados contigo por medio de Él, Señor. Te damos gracias por tu palabra porque realmente nos ayuda a recordar para muchos que tú debes tener en nosotros la preeminencia, Señor. Gracias te damos por tu palabra y por esta iglesia maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén.